Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy hablaremos del memorable discurso de Martin Luther King, su figura activista y su movimiento social detrás de la lucha de los derechos civiles afroamericanos. Tengo un sueño, que un día el estado de Alabama, donde los labios de su gobernador están goteando actualmente con palabras de interposición y anulación, se transformará en un escenario en el que los niños y las niñas negras podrán unir sus manos con los niños blancos y las niñas blancas y caminar juntos como hermanas y hermanos. Hoy tengo un sueño. La historia de Martin Luther King cobra gran significado en estos tiempos turbulentos donde la violencia policial ha silenciado la vida de personas por la discriminación y por su color de piel. Ser negro en Estados Unidos carga una impronta histórica de resentimiento. Desde que los estados del sur perdieron la guerra de secesión contra los estados del norte a finales del siglo XIX, Estados Unidos quedó profundamente dividido. Quedaba abolida la esclavitud de los afroamericanos, pero eclosionaba el rencor de los supremacistas blancos. Los negros ya no estarían esclavizados, pero sí segregados y por ley, con barrios por aparte, hospitales por aparte, escuelas por aparte y siempre cediendo el puesto ante un blanco. De manera que Martin Luther King, dotado de una capacidad oratoria magistral, encontró un nicho de protestas en la ciudad de Montgomery. Cuando la afroamericana Rosa Parks fue arrestada en 1955 por subvertir el orden de Alabama al sentarse en una silla de autobús destinada para los blancos, el Dr. King lideró una serie de manifestaciones para boicotear el sistema de autobuses. El eco de los primeros discursos del Dr. King resonó fuerte. Los ciudadanos negros dejaron de tomar autobuses y se movilizaron por sus propios medios, fueran a donde fueran, es decir, impactaron la economía. Pero el boicot, que duró más de un año, no caló bien entre los blancos. No solo apresaron al Dr. King, sino que le lanzaron bombas incendiarias a su casa. Pero la lucha marcó un hito. La Corte Suprema de los Estados Unidos proclamó como ilegal en 1956 la segregación racial en autobuses, restaurantes y escuelas. Este triunfo marcó el norte de Martin Luther King. Lo suyo sería apelar por la igualdad en el 100% de los derechos civiles de los afroamericanos, emulando la desobediencia civil no violenta de Mahatma Gandhi. Sin embargo, el movimiento de King fue acusado de ser comunista. En plena Guerra Fría tuvo un atentado de muerte en 1958 y luego pasó a estar en la mira del FBI en 1961. Por varias ocasiones fue arrestado y su proyecto de derechos civiles parecía esfumarse tanto por la violencia de los afros, que no entendían las protestas pacíficas, como por la discriminación de las autoridades segregacionistas. Entre los derechos que exigía el Dr. King estaban elevar el nivel de participación del voto afro, que por entonces era de apenas un 10%, también equiparar el disparejo salario entre negros y blancos. Pero ni el apoyo que tuvo del presidente John Fitzgerald Kennedy transformó la forma de pensar de los policías. Como un reflejo de lo que pasa en la actualidad, en varias protestas pacíficas que King logró organizar en Birmingham, la ciudad más grande del estado de Alabama, la policía hizo uso de la violencia. Era tan evidente la violencia racial que en lugar de decirle Birmingham le acuñaban Birmingham, de bomba, y la comparaban con el apartheid de África. Al no encontrar una tangente para la espiral de discriminación racial, varias organizaciones que luchaban por los derechos civiles afroamericanos organizaron una histórica marcha en Washington. Asistieron 250,000 personas que pudieron escuchar el famoso discurso de Martin Luther King, de aquel sueño de niños negros y blancos que pudieran jugar juntos como hermanos. El impacto mediático y político de su discurso, más el creciente movimiento por los derechos civiles afroamericanos, logró su cometido. En 1964, tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente Lyndon B. Johnson, paradójicamente un blanco proveniente de un estado sureño, presentó la ley más avanzada de derechos civiles ante el Congreso, que luego fue aprobada. En síntesis, la segregación sería hallada inconstitucional y dejaría de ser puesta en práctica por todos los estados. Pero una cosa es la ley en el papel y otra en la práctica. La violencia policial y la de los segregacionistas en contra de los negros nunca se detuvo. Solo basta recordar el simbólico episodio de la piscina del Hotel Monzón,
un policía blanco se lanzó al agua para arrestar a varios activistas negros que allí se bañaban y ante la negativa, el propio dueño del hotel vertió ácido clorhídrico en la piscina. La lucha de Martin Luther King continuó por 4 años más. Su activismo integró las causas de abolir la pobreza y renunciar a la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Su determinación pacífica en aras de su movimiento social le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Pero en 1968, en Memphis, Tennessee, para apoyar las huelgas de los negros recolectores de basuras, fue asesinado. Actualmente, más de 50 años después, su lucha sigue inconclusa y su sueño no parece despertar, pero su causa se mantiene en pie. Que lo diga su hijo. La nación nunca ha visto un movimiento tan poderoso, una encarnación moderna de lo que mi padre llamó la coalición de conciencia. Y si avanzamos con propósito y pasión, completaremos el trabajo que comenzamos con tanta valentía en los años 1960. Hasta aquí llegamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en nuestro sitio web france24.com.